Me llamo Hugo Vidal, y hasta hace una semana no era más que otro jefe de proyectos de nivel intermedio en Tecnova, una empresa tecnológica del IBEX 35, más conocida por sus plazos de entrega imposibles que por la satisfacción de sus empleados. No vengo de una familia adinerada ni tengo contactos. Me gané mi puesto a pulso a base de noches en velacafés interminables y morderme la lengua en reuniones donde gente mucho menos competente que yo tomaba las decisiones. Apenas podía pagar el alquiler de mi piso y mi Seat Ibiza del 2009 tosía más que ronroneaba, pero estaba orgulloso. Había luchado por todo lo que tenía. Aquella noche volvía a casa andando después de una cena tardía en el restaurante tailandés de la esquina. Me gustaba despejar la cabeza después del trabajo y las calles estaban lo suficientemente tranquilas como para poder oír mis propios pensamientos. Al pasar por el callejón cerca de la esquina de la calle de la Luna con la corredera baja, oí una voz. No dijo, no me interesa. La voz de una mujer sonó aguda y tensa, pero claramente incómoda. Me detuve. Luego siguió la respuesta arrastrada de un hombre. Venga ya, bonita, no te pongas así. Te he dicho que estás guapísima. Acepta el cumplido. Giré la esquina y los vi. Ella aparentaba 20 y tantos años, alta morena, vestida con un atuendo de negocios informal, como si acabara de salir del trabajo o de una cena de negocios tardía. Él estaba demasiado cerca con una mano apoyada en la pared y la otra intentando agarrarla del brazo. Grité. El tipo se giró sobresaltado. Ha dicho que no. Es hora de irse, añadí acercándome. El hombre frunció el ceño. ¿Y tú quién coño eres? ¿Alguien a quien no le gustan los babosos en los callejones? Respondí con el corazón acelerado. No sabía si este tipo iba armado o era peligroso, pero no podía simplemente dar media vuelta y marcharme. Refunfuñó algo por lo bajo, le lanzó una última mirada desagradable a la chica y luego retrocedió y se perdió en la noche. Ella soltó un suspiro tembloroso. ¿Estás bien?, le pregunté. Asintió intentando serenarse. Sí, gracias. Eso podría haberse torcido muy rápido. No hay de qué. ¿Quieres que llame a alguien? ¿Te acompaño a algún sitio? Dudó. No estaré bien. Mi chofer está a una manzana. Solo... Gracias. ¿De verdad? Me miró por un segundo y su expresión cambió ligeramente. Curiosa, casi divertida. ¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo Vidal. Ella sonrió levemente. Soy Elena. No intercambiamos más palabras. Me dedicó un último gesto de asentimiento con la cabeza y desapareció en dirección a la calle. No le di más vueltas al asunto. En las grandes ciudades la gente se mete en problemas todo el tiempo. Simplemente estuve en el lugar adecuado para evitarlo. Pero a la mañana siguiente todo cambió. Apenas me había sentado en mi escritorio cuando mi jefe, el señor Jiménez, apareció con una cara de pocos amigos. El consejero delegado quiere verte, ahora dijo. Parpadeé. ¿El consejero delegado? El señor Montes asintió con rigidez. En la sala de juntas. No le hagas esperar. Las palmas de las manos empezaron a sudarme al instante. Repasé todos los escenarios posibles en mi cabeza. Había metido la pata en un informe. Había violado alguna cláusula de confidencialidad. No había hecho nada malo, ¿verdad? La sala de juntas era enorme. Paredes de cristal, muebles de diseño y una vista del perfil de la ciudad que gritaba dinero. Y allí estaba él, Ricardo Montes, el hombre que había levantado Tecnova desde un garaje hasta convertirla en un gigante global. Pelo plateado, un traje impecable y una presencia que hacía que el aire pesara más. A su lado de pie estaba Elena. Mis ojos se abrieron un poco, pero mantuve la boca cerrada. «Usted es Hugo Vidal», dijo Montes con voz fría pero firme. «Sí, señor. Tengo entendido que anoche tuvo un encuentro con una mujer que estaba siendo acosada». Asentí con cautela. «Sí, señor. En un callejón cerca de la calle de la Luna». «¿Sabía usted quién era?» Miré de reojo a Elena. Me devolvió una mirada indescifrable. No lo dijo. Solo vi que necesitaba ayuda. Montes se inclinó hacia adelante. Debería haberse ocupado de sus propios asuntos. Parpadeé. «Disculpe». Podría haberse puesto a sí mismo y a ella en un peligro mayor. Actuó de forma imprudente. Esta empresa no necesita empleados que tomen decisiones impulsivas.
Con efecto inmediato, está despedido, dijo. Me quedé con la boca abierta. ¿Despedido por ayudar a alguien? Pero antes de que pudiera protestar, una voz resonó como un trueno. No, papá, dijo Elena bruscamente. El que está despedido eres tú. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Montes se giró lentamente hacia ella con los ojos entrecerrados. ¿Perdona? Ella dio un paso al frente con los brazos cruzados y la barbilla en alto. He hablado con el consejo esta mañana. Llevas meses bajo investigación. Malversación de fondos, liderazgo hostil. Solo necesitaban un último empujón. Y adivina qué amenazar con despedir al hombre que ayudó a tu hija en un callejón oscuro ha sido suficiente. Se giró hacia mí y sonrió. Hugo, no estás despedido. De hecho, ¿qué te parecería un ascenso? Me quedé helado en aquella sala de junta, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Hacía un segundo el consejero delegado de una de las mayores empresas tecnológicas del país me había despedido. Y ahora su hija, que acababa de revelar que el consejo lo estaba destituyendo, me ofrecía un ascenso. Miré de uno a otro. El rostro de Montes estaba rojo de ira. El de Elena en calma como el cristal, justo antes de romperse. Un ascenso, repetí con cautela. Elena asintió. Has demostrado tener agallas buen juicio y decencia. Eso es raro por aquí. Llevo tiempo intentando limpiar esta empresa desde dentro. La mayoría de la gente está demasiado ocupada protegiendo su sueldo como para defender lo que es correcto. Montes dio un paso al frente. Elena, estás cometiendo un error, no dijo ella fríamente. Tú lo cometiste, papá. Cuando vendiste patentes de desarrollo interno a empresas privadas por debajo de la mesa, cuando usaste empresas fantasma para desviar millones. Te advertí que el consejo te estaba vigilando. No escuchaste. Parecía que iba a explotar, pero en lugar de eso se dio la vuelta y salió furioso de la sala de juntas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena soltó un largo suspiro y me miró. Siento que hayas tenido que ver esto. Logré soltar una risa débil. Sinceramente, todavía no estoy seguro de haberlo visto. Ella sonrió. Te acostumbrarás. Al final del día, mi tarjeta de identificación había sido actualizada. Tenía un nuevo despacho con paredes de cristal y vistas, y una docena de correos electrónicos felicitándome por mi puesto de asesor ejecutivo, un cargo que ni siquiera entendía del todo. No era estúpido. Sabía que me había metido en algo más grande que simples políticas de oficina. Me reuní con Elena más tarde esa tarde en su nuevo despacho temporal. Ya estaba en una llamada con el equipo legal y un contable forense. Cuando finalmente levantó la vista, me hizo un gesto para que me sentara. Te estarás preguntando por qué te he puesto en este puesto, dijo antes de que pudiera preguntar. Asentí. Estoy agradecido, pero no soy ningún soplón. Simplemente estuve en el lugar correcto en el momento adecuado. Exacto, dijo ella. No buscabas una ventaja o un ascenso. No sabías quién era yo. Simplemente actuaste. Ese es el tipo de persona que necesito cerca ahora mismo. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Las cuentas de la empresa son un desastre. Hay al menos un ejecutivo que sigue siendo leal a mi padre, posiblemente más. No puedo confiar en nadie en este edificio excepto en ti. Vi cómo te manejaste en el callejón. Calmado, decidido, íntegro. Exhalé lentamente. Entonces, ¿qué quieres exactamente de mí? Quiero que me ayudes a hacer limpieza. En silencio. Piensa en ti mismo como un par de ojos nuevos desde dentro. Alguien que puede detectar irregularidades sin estar comprometido por el sistema. La gente no cuestionará mi repentino ascenso. Ella sonrió con suficiencia. Ya lo están haciendo. Que lo hagan. Cuanto más te subestimen, mejor. Durante los días siguientes me pusieron al corriente de hasta qué punto llegaba la podredumbre. Había departamentos enteros creados como cortinas de humo burócrata cuyo verdadero propósito era ocultar transacciones o enterrar informes inconvenientes. Contratos con proveedores a través de empresas fantasma vinculadas a los socios de Montes. Un rastro de contrataciones que mostraba favores intercambiados por influencia. Era peor de lo que pensaba, y entonces encontré algo.
Enterrada en un informe de gastos rutinario, había una serie de pequeños pagos, cada uno por debajo de 10.000 euros, lo suficientemente pequeño como para evitar la revisión automática. Pero todos apuntaban a una empresa extranjera llamada Dynamic Astorium. Elena se inclinó sobre las impresiones que le llevé. «Esta no es una de las nuestras», murmuró. «No dije, pero encontré una cadena de correos electrónicos privados que vinculaban a tu padre con su director de tecnología. Han estado extrayendo lentamente código propietario de la división de I+D de Tecnova». Miró el papel en silencio y luego dijo: «Han estado vendiendo nuestra tecnología a nuestras espaldas». Asentí. «Y están a punto de terminar. Según un archivo, planean lanzar un producto el próximo mes. Si lo hacen, nos ganarán en el mercado con nuestra propia tecnología». Se levantó y caminó hacia una ventana, su reflejo quebrado en el cristal. «Esto es la guerra», masculló. 2 días después, alguien intentó entrar en mi piso. No lo consiguieron. Yo no estaba en casa. Pero mi cerradura había sido forzada. Y alguien había intentado obtener las grabaciones de seguridad de mi edificio. Lo denuncié, pero Elena no pareció sorprendida. «Saben que te estás acercando», dijo sombríamente. «¿Debería echarme atrás?», pregunté. Me miró durante un largo rato y luego negó con la cabeza. «No. Vamos a golpear más fuerte». Entonces me entregó un pendrive. «Todo lo que mi padre intentó ocultar está aquí. Úsalo para rastrear quién está trabajando con él. Pero ten cuidado. La próxima vez harán algo más que llamar a la puerta». El pendrive que Elena me dio estaba encriptado con múltiples capas de seguridad. Aquella noche me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada en la mesa de mi cocina, descifrándolo pieza por pieza. Lo que encontré no solo era alarmante, era explosivo. Hilos de correo detallados, transferencias a paraísos fiscales y memorandos internos marcados como confidenciales, todo apuntando a una operación coordinada de filtración de datos encabezada por su padre Ricardo Montes. Pero lo que más me heló la sangre fue un nombre que no dejaba de aparecer: Javier Mendoza, vicepresidente ejecutivo de operaciones internas, el padrino de Elena. Era una de las pocas personas en las que Elena había dicho que todavía confiaba. Al principio no quise creerlo. Javier llevaba en la empresa desde sus inicios, mucho antes de que fuera Tecnova. Para ella era como de la familia. Pero el rastro no mentía. Había aprobaciones con su firma, autorizaciones ocultas para transferencias a proveedores y mensajes internos entre él y un contacto de Dynamic Astorium. Incluso encontré una factura encriptada con una tarifa de consultoría de 250.000 euros enviada directamente a una cuenta en las Islas Caimán vinculada a una empresa fantasma de Javier. Cerré el portátil y me quedé sentado en la oscuridad, aturdido. Elena tenía que saberlo. A la mañana siguiente solicité una reunión. Elena ya estaba lidiando con las consecuencias en la sala de juntas. Algunos ejecutivos se resistían a la transición, otros lanzaban rumores de que la situación le venía grande. Estaba cansada, agotada, pero tan aguda como siempre. «¿Qué has encontrado?», preguntó, dejando su móvil sobre la mesa. Respiré hondo. «Elena, no te va a gustar». Su mirada se agudizó. «Dímelo sin más». Saqué una carpeta con todo lo que había impreso. «Tu padrino, Javier Mendoza, no solo está involucrado. Puede que esté coordinando toda la filtración». No dijo nada durante un largo momento. Luego me quitó el archivo de la mano, escaneó las páginas y se sentó lentamente. No susurró. No, él no lo haría. Me quedé en silencio. La dejé asimilarlo. Finalmente levantó la vista. «¿Estás seguro de que esto es real?» «Sí», apretó la mandíbula. Se levantó y caminó de nuevo hacia la ventana, su lugar habitual para pensar. Vi cómo luchaba por contener la emoción que se deslizaba en su voz. «Me abrazó cuando mi madre murió», dijo en voz baja. «Me llevó al altar en mi primera boda, y ahora está vendiendo todo por lo que luché para proteger». Se volvió hacia mí con fuego en los ojos. «Entonces lo vamos a hundir». Trazamos un plan simple pero arriesgado. Yo invitaría a Javier a una reunión privada con el pretexto de una estrategia ejecutiva. Mientras tanto,
Elena monitorizaría la conversación de forma remota con su equipo legal y nuestro recién nombrado director de informática forense, que se había unido a su grupo de trabajo de limpieza interna. Si Javier decía algo incriminatorio o incluso insinuaba su participación, quedaría grabado y actuarían de inmediato. Estaba nervioso. No era un espía ni un interrogador entrenado. Solo era un tipo que había defendido a una mujer en un callejón. Pero cuando Javier entró en esa sala de conferencias a la tarde siguiente, sonriendo con esa cálida y familiar sonrisa, supe que no podía dejar que me engañara. Hugo dijo estrechándome la mano: «He oído que te has convertido en toda una estrella en ascenso». El caballero andante de Elena. Sonreí educadamente. Solo intento hacer lo correcto para la empresa. Se sentó cruzando las manos sobre la mesa. ¿Y bien de qué se trata esto? Me incliné hacia adelante tan tranquilo como pude. Has estado aquí más tiempo que casi nadie, Javier. Necesito tu ayuda. Ha habido una filtración. Alguien está pasando IPAZ de propietario a Dynamic Astorium. No parpadeó. Eso es serio. Lo sé. Y creo que es alguien cercano. Muy cercano. Necesito saberlo. ¿Has oído algo? Alguien hablando fuera de lugar. Ejecutivos actuando de forma extraña. Inclinó la cabeza estudiándome. Luego dijo: Hugo, en este mundo se aprende una cosa rápido. Todo el mundo tiene un precio. Lo que importa es cómo lo gestionas. Mi sangre se heló. Se reclinó con la voz tranquila. Para mantener el barco a flote, a veces tienes que soltar lastre. Una patente por aquí, un contrato por allá. No es traición, son negocios. Eso era. Esa era la confirmación que necesitábamos. Y entonces, como si me leyera la mente, sonrió con suficiencia. Me pregunto si Elena sabe cuántos cuchillos tiene ya en la espalda, añadió. Intenté protegerla, escudarla de los errores de su padre, pero es demasiado ingenua, demasiado blanda. Me levanté lentamente con el corazón latiendo con fuerza. Es curioso porque yo creo que no ha hecho más que empezar. La seguridad entró en la sala exactamente 5 segundos después. Javier se levantó sorprendido, pero no se resistió. Solo soltó una risita. Así que es así como acaba, ¿eh? Elena apareció detrás de él con el rostro helado. No, Javier, así es como empieza. Fue escoltado fuera en silencio. El consejo fue informado en menos de 1 hora. Se iniciaron auditorías internas. Elena pronunció un discurso que fue titular en toda la industria: No hay lugar para la corrupción en la innovación. La observé desde el fondo de la sala erguida frente a una multitud de reporteros y cámaras y me di cuenta de algo. Esto no era solo la historia de un hombre salvando a una mujer en un callejón. Era la historia de una mujer salvando una empresa y de un hombre encontrando un propósito más grande que él mismo. Después de que Javier Mendoza fuera destituido, las cosas en Tecnova se calmaron en la superficie. A los medios les encantó la historia. Hija de Roca a CEO corrupto. La princesa moderna de la tecnología hace limpieza. De la noche a la mañana, Elena se convirtió en un símbolo de integridad corporativa. El consejo la respaldó públicamente. Los inversores respiraron un poco más tranquilos, pero entre bastidores seguíamos apagando fuegos. Cada día salían a la luz nuevas pruebas, antiguas alianzas que su padre había hecho, acuerdos paralelos que Javier había firmado. El equipo legal de Elena trabajaba horas extras. Pero el verdadero reto no era limpiar el desastre, sino averiguar qué buscaban. ¿Por qué filtrar tecnología? ¿Por qué socavar la empresa que tú mismo construiste? Elena tenía sus teorías. A mi padre dejó de importarle el legado hace años, me dijo una noche. Lo único que quería era el control. La empresa, el consejo, yo. Le creí, pero no podía quitarme la sensación de que algo más estaba pasando. Entonces ocurrió algo extraño. Recibimos una carta sellada dirigida a Elena, pero no había llegado por los canales de la empresa. Fue entregada en mano por un notario del patrimonio de su difunta madre. Elena la miró como si estuviera sosteniendo un fantasma. Mi madre murió hace 10 años, susurró. Me dejó algunas cosas. Una pulsera, sus viejos diarios, pero nunca he visto esto.
Me senté a su lado mientras la abría. Dentro había una carta manuscrita. Elena, si estás leyendo esto, significa que Ricardo ha llevado las cosas demasiado lejos. Le he visto cambiar a lo largo de los años. Ebrio de éxito, dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. Pero hay algo que nunca supo que yo tenía. Una idea, un concepto que desarrollé en secreto con mi antiguo equipo antes de dejar la industria. Se llama Proyecto Estornino. Nunca fue patentado. Tenía miedo de que lo robara. Pero es real y si lo usas bien, lo cambiará todo. Las coordenadas y los códigos de acceso están ocultos en el charm de mi pulsera. Sabrás qué hacer, mamá. Elena se quedó en un silencio atónito. ¿Tu madre era desarrolladora?, pregunté. Era una visionaria, respondió. Pero lo dejó todo cuando yo era joven. Nunca supe por qué. Ahora lo sabíamos. Esa noche recuperamos la pulsera. El charm diminuto, delicado y grabado con lo que siempre pensé que era un diseño, era en realidad una compleja clave de datos. Mi experiencia en sistemas ayudó a descifrarla. Nos llevó a un servidor privado en la nube oculto bajo múltiples capas de empresas fantasma inactivas. Dentro, planos prototipos de código, una arquitectura de IA revolucionaria. Ligera, escalable, descentralizada. Podría alimentar desde computación de borde en clínicas rurales hasta hogares inteligentes que realmente aprendieran el comportamiento del usuario sin vender datos. Era un punto de inflexión, y fue entonces cuando lo entendimos. Esto era lo que Montes había estado buscando, no solo un monopolio de poder. Si podía lanzar esta tecnología a través de sus nuevos socios en Dinámicas Thorium, antes que nosotros, remodelaría todo el mercado y se atribuiría el mérito del trabajo de la madre de Elena. Peor aún, estaban cerca. Rastreamos un prototipo paralelo en los servidores de Thorium, claramente modelado sobre el mismo marco, y habían anunciado una fecha de lanzamiento para dentro de solo 2 semanas. Tenemos que hacerlo público primero, le dije a Elena. Lo lanzamos antes que ellos con el nombre de tu madre en él. Asintió, pero su expresión era cautelosa. Esta vez vendrán a por nosotros con más fuerza. Mi padre no caerá en silencio. Tenía razón. Al día siguiente, nos vimos afectados por un ataque coordinado de relaciones públicas, filtraciones anónimas sobre fraude interno, correos electrónicos manipulados, incluso un falso escándalo que me vinculaba con dudosas cuentas en paraísos fiscales. Fue sucio, estratégico, deliberado. Pero estábamos preparados. Teníamos los registros reales, el código original, un vídeo firmado de la madre de Elena explicando el proyecto antes de su fallecimiento, y lo más importante, una historia que era verdad. Organizamos un evento de prensa para el lanzamiento global bautizado como Proyecto Estornino, y lo transmitimos en vivo desde la sede de Tecnova. Elena se plantó frente al mundo y contó la verdad sobre la corrupción, sobre la traición de su padre, sobre la mujer visionaria que lo empezó todo, la doctora Amelia Montes, y la tecnología que desarrolló para cambiar vida, no para llenar bolsillos. Luego presentó una versión beta, un kit de herramientas de código abierto, del marco estornino disponible para desarrolladores, organizaciones sin ánimo de lucro y startups de todo el mundo. Sin muros de pago, sin barreras de entrada. Un regalo. Internet explotó. Blogs de tecnología, medios de comunicación, universidades, lo aclamaron como una revolución. Dinámicas Thorium intentó demandarnos en menos de 1 hora, pero ya era demasiado tarde. Les ganamos en el mercado y el público ya había elegido un bando. Esa noche, Elena y yo nos sentamos en la azotea de la torre de Tecnova, con la ciudad bullendo bajo nosotros. Lo hemos conseguido, dije. Ella miró el horizonte en silencio. Todavía no ha terminado. Él sigue ahí fuera. Tu padre, asintió. Intentará algo más. Siempre lo hace. Luego se giró hacia mí, pero esta vez no se enfrentará a mí solo. El éxito del proyecto estornino provocó una onda expansiva en la industria. Las startups florecieron de la noche a la mañana. ONGs en países en desarrollo contactaron para solicitar ayuda en la implementación. Los inversores suplicaban comprar una participación incluso después de que Elena rechazara públicamente todas las ofertas para privatizar el código.
Esto nunca fue sobre el beneficio, repetía. Es sobre las personas. Pero justo cuando las cosas empezaban a estabilizarse, recibimos un correo electrónico encriptado. Sin remitente, sin asunto, solo una línea de texto. ¿Creéis que ha terminado? Revisad vuestra propia casa antes de celebrar. Adjunto, había un vídeo. Lo reproducimos de inmediato y sentí un nudo en el estómago. Era una grabación de la sala de servidores privados de la empresa, con fecha de ayer. En ella, una figura encapuchada insertaba un dispositivo en uno de los nodos centrales, saltándose los firewalls y la seguridad. Segundos después, todas nuestras copias de seguridad de los prototipos desaparecieron, borradas por completo. Alguien había vulnerado nuestro servidor principal. La peor parte, solo un puñado de personas tenía acceso a esa sala, incluyéndome a mí y a Elena. Las imágenes de seguridad mostraron el rostro del intruso solo por un breve segundo, pero fue suficiente. Ricardo Montes. Nos quedamos mirando la pantalla en silencio. ¿Cómo es eso posible?, pregunté. Se le prohibió la entrada al edificio. Se le revocó la autorización. Su tarjeta de acceso fue desactivada. La voz de Elena era de hielo. Tuvo ayuda. Lanzamos una auditoría interna a gran escala y lo encontramos. Alguien de dentro había clonado una antigua credencial de acceso y la había reactivado para Montes. Pertenecía a alguien del departamento legal, alguien en quien Elena había confiado. Ya se había ido, desaparecido. Ya no nos enfrentábamos solo a un sabotaje. Esto era espionaje. Más tarde ese día, una filtración a la prensa llegó a los informativos. Brecha de datos en el proyecto Estornino. La CEO Elena Montes bajo investigación. Una fuente afirma que fabricó los créditos de la invención para obtener simpatía pública. Una campaña de desprestigio en toda regla. El Consejo entró en pánico. Nuestro equipo legal se movilizó. Pero ya no se trataba de relaciones públicas. Se trataba de supervivencia. Si Montes podía demostrar que el proyecto Estornino era un engaño, o peor aún reclamarlo como suyo, lo perderíamos todo. Nuestra credibilidad, nuestro impulso, la empresa. Y Elena pasaría a la historia no como una heroína, sino como una fraude. Necesitábamos un contraataque. Tenía una teoría. Montes no se arriesgaría a entrar en el edificio él mismo, a menos que estuviera preparando algo más grande. Un regreso, una toma de control. Así que cavamos más hondo. Escaneamos a sus socios conocidos, rastreamos conexiones financieras, migas de pan digitales, cualquier cosa. Y finalmente obtuvimos una pista. Una villa privada en la costa alquilada bajo una empresa fantasma, vinculada a Dinámicas Thorium. Drones de vigilancia lo captaron allí, junto a 3 ex-ejecutivos de Tecnova y un arquitecto digital que anteriormente estuvo involucrado en encriptación militar. No solo estaba robando código. Estaba construyendo una plataforma contra Estornino de código cerrado monetizada diseñada para bloquear a los desarrolladores más pequeños y convertir todo el sistema en un imperio de suscripciones. Y la iba a lanzar en 3 días. Esto se acaba ahora, dijo Elena con la voz temblando de furia. Está intentando envenenar lo que mi madre construyó. No se lo permitiré. Así que tendimos la trampa. Sabíamos que Montes todavía tenía algunos infiltrados filtrando información, así que les dimos un informe falso, uno que afirmaba que habíamos ocultado una clave de encriptación no revelada en el prototipo original de Estornino. Incluso insinuamos que podría desactivar permanentemente cualquier versión copiada que se ejecutara en código robado. Era el cebo, y Montes lo mordió. Vimos en directo, a través de una vigilancia segura, cómo ordenaba a su equipo técnico que activara la arquitectura clonada de Estornino e intentara extraer el supuesto interruptor de desactivación. Pero en su lugar, el sistema activó un protocolo oculto de autodestrucción. Todo el código robado desaparecido, su infraestructura colapsada. Nuestro equipo legal pulsó enviar en una demanda en la Audiencia Nacional por robo de propiedad intelectual 2 minutos después, incluyendo pruebas en vídeo de él, saboteando físicamente nuestros servidores y orquestando una campaña de espionaje corporativo.
Fue detenido al final del día. Las consecuencias fueron masivas. Los medios lo llamaron la mayor operación encubierta corporativa de la década. Monte fue acusado de robo con fuerza, fraude electrónico y terrorismo cibernético. Sus leales huyeron, dimitieron o fueron rápidamente destituidos. Elena subió al escenario en la sede de Tecnova una semana después, frente a una sala abarrotada de empleados, cámaras y el mundo. Tomó aire. Mi padre una vez me dijo que el poder significa no tener que dar explicaciones. Mi madre me enseñó lo contrario, que la verdadera fuerza reside en la rendición de cuentas. Hoy reclamamos no solo nuestra empresa, sino los valores que se suponía que debía representar. Un aplauso atronador. Y a su lado en silencio estaba yo. Sin título, sin un discurso llamativo, solo un tipo que vio algo que no estaba bien en un callejón una noche, y no pudo mirar hacia otro lado. Más tarde esa noche, mientras el perfil de la ciudad parpadeaba detrás de nosotros, Elena se giró hacia mí. «¿Sabes?», dijo. «Si no hubieras parado a ese tipo en el callejón, nada de esto habría pasado». Me reí. «Pensé que me ibas a despedir». Ella sonrió. «Casi lo hago. Pero por otro lado, eres muy difícil de reemplazar». Se acercó más. «Creo que ambos lo somos». Y por primera vez desde que comenzó esta historia de locos, simplemente nos quedamos allí, sin más secretos, sin más batallas.